Bueno, muchas gracias por invitarme. Los niños siempre son los grandes olvidados y, de hecho, cuando hablamos de suplementación en pediatría, pues muchas veces nos cuesta saber qué suplementos podemos usar, porque la mayoría de los suplementos nutricionales, pues cuando los padres cogen la caja, pone no dar en niños menores de 12 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchas veces nos cuesta llamar al padre y explicarle que no hay ensayos clínicos en niños, pero que los suplementos nutricionales se pueden usar en niños, y no es que se puedan usar, sino que cada vez más nuestros niños necesitan suplementos nutricionales, ¿no? Porque, bueno, la primera pregunta sería si pensáis que están nuestros niños bien nutridos, ¿no? Yo empecé a hacer medicina integrativa quizá por esta pregunta, porque cuando empecé a estudiar nutrición era la única pediatra y el profesor de nutrición me dijo que si podía calcular la dieta que le dábamos a los niños, los pediatras, y llegué con las orejas bajas, muy compungida, porque el 80% de las calorías que les dábamos a los niños, los pediatras, eran hidratos de carbono rápidos, con lo cual decidí que algo había que hacer y empecé pues, mi camino hacia la medicina integrativa, ¿no? Voy a hablaros del hambre oculta, que sí que lo tenemos aquí en España, y también de esos cerebros hambrientos en relación con la epidemia de trastornos del desarrollo. Volveré a hablar otra vez de la metilación, hoy os la vais a aprender. Y en este sentido os voy a hablar de algo que yo creo que está muy relacionado también con lo que ha hablado el doctor Mejías, que es la ecogenética y los ecoalelos. Bueno, todos sabemos de la importancia de la nutrición en pediatría para cubrir las necesidades del crecimiento y del desarrollo, para evitar las carencias y para tener un buen desarrollo de todos nuestros órganos. Pero quizá lo más novedoso es la programación, cómo lo que pasa en estos primeros años de vida es capaz de programar nuestra salud del futuro. Y en este sentido hay un periodo muy importante que son los primeros 1000 días de vida, que ya me habréis oído hablar más de una vez de ellos. Es el periodo donde tenemos la máxima plasticidad, la máxima capacidad de adaptarnos al ambiente, ¿no? Esto no quiere decir que el resto de los periodos de nuestra vida ya no sirvan para que podamos hacer una buena programación, ¿no? Como os decía, está cambiando la patología pediátrica, es evidente. Tenemos cada vez más alergias, tenemos cada vez más dermatitis atópicas, más enfermedades autoinmunes en nuestros niños. Tenemos una pandemia de los trastornos del desarrollo y no es porque antes los pediatras no los diagnosticásemos, porque, como os digo, yo me formé en La Paz, veíamos un montón de niños en neurología y yo no sabía lo que era un autismo. Hace 30 años no sabíamos lo que era un autismo, pero porque no los teníamos. No teníamos esos trastornos tan complejos del desarrollo. Y lo que también es evidente que está aumentando la obesidad infantil. En España casi tenemos un 10% de niños entre los 2 y los 17 años con obesidad infantil. Y aquí también un pequeño inciso, porque está claro que hablamos de obesidad porque los niños comen mal, porque los niños se mueven poco, por las tablets, pero se nos olvidan los tóxicos. Y hoy sabemos a nivel de programación que si una madre está en contacto con insecticidas va a programar la obesidad de sus hijos, y no solo de sus hijos, sino que podemos programar hasta 3 generaciones. Y los tóxicos son en pediatría los grandes olvidados. Cuando llega una mamá y le hablamos de que si está embarazada tiene que tener cuidado con los tóxicos, pues muchas veces se sorprende, ¿no? Porque es una de las cosas de las que nunca les hablamos. Y en este sentido también es importante que bueno, el estrés es uno de los grandes tóxicos. Tenemos que ser muy cuidadosos también cuando informamos a nuestros pacientes porque podemos llevarlos justo al otro extremo, ¿no? A caer en un estrés horrible y eso en el embarazo no nos conviene, ¿no? Hoy sabemos que es verdad que hay un 10, un 20% de nuestra salud que depende de nuestra genética, pero el 80% es lo que podemos hacer. Y esto es muy importante en pediatría porque tenemos, por ejemplo, un niño con un síndrome de Down, que es una genética clara. Muchas veces decimos, bueno, pues me cruzo de brazos y no hago nada, ¿no? Es un síndrome de Down. Pero la medicina integrativa nos da muchas armas, ¿no? Y podemos decir, a ver, vale, la genética no la puedo cambiar, pero esa genética, ¿en qué se está convirtiendo? ¿Qué está haciendo su metabolismo, ¿no? De aquí la importancia de la suplementación, ¿no? Porque, bueno, hablamos también de la metilación otra vez, porque en los niños con síndrome de Down una de las cosas que es muy frecuente es que tengan una mala metilación. Entonces, podemos estudiar su metabolismo, porque lo que está pasando de por ejemplo, su mala inmunidad,
o su mal desarrollo, pues muchas veces lo podemos saltar en cierto modo, no la genética, pero sí su metabolismo, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Podemos cambiar nuestra genética, entre comillas, mala. El origen en el desarrollo de las enfermedades surgió a partir de una teoría, la teoría de Baker, que es un médico inglés que, estudiando a sus mujeres, se dio cuenta que las madres que tenían hambre en el primer trimestre del embarazo daban a luz a niños que tenían un peso normal, pero que tenían más riesgo de obesidad y síndrome metabólico en la etapa adulta. Y lo mismo vio con las mamás que tenían hambre en el último trimestre, pero en este caso los niños sí que nacían con bajo peso, pero también tenían más riesgo de enfermedad metabólica. Entonces se empezó a pensar que el útero era como una cajita de previsión meteorológica, ¿no? Que era como si el niño pasaba hambre, iba a preparar todo su metabolismo para ser ahorrador. ¿Y qué pasaba si cuando nacía pues, tenía su metabolismo programado y había comida? ¿No? Pues que estaba mal programado, ¿no? Que es un poco lo que pasaba con estos niños, ¿no? Es muy, muy, muy importante esto porque supone que podemos programar nuestra salud desde el útero, y no solo nuestra salud, sino la de 3 generaciones, si todos estos cambios del ambiente tienen lugar en las células germinales. Es como el ambiente puede influir en la expresión de nuestros genes. Es lo que llamamos hoy cómo podemos tener cambios epigenéticos. Sin cambiar nuestro genoma podemos expresarlo de forma diferente en relación con el ambiente, ¿no? Y aquí la nutrición es lo primero que se estudió, ¿no? Como uno de los factores epigenéticos más importantes. Pero también os tengo que decir que cada vez se está dando más importancia, por ejemplo, a los tóxicos, también a nivel de programación. Y no es una conjetura, sabemos exactamente a nivel epigenético muchos de los tóxicos dónde actúan. Lo mismo que sabemos cómo determinados factores macro y micronutricionales actúan a nivel de expresión de determinados genes, ¿no? Y también se está dando muchísima importancia en este aspecto, es lo que, bueno, la toxicología es lo que llamamos la toxicología del desarrollo, que es muy diferente a la toxicología que conocemos, porque no tiene nada que ver una dosis tóxica en una persona mayor o incluso en un niño ya que ha nacido con lo que puede suponer una dosis tóxica en todo lo que es la programación. Es un campo muy, muy importante a estudiar, por lo que os contaba, por ejemplo, de los insecticidas, ¿no? También muy, muy importante la microbiota. Sabemos que cómo la microbiota es capaz de programar nuestra salud futura. Es una de las partes en las que en la Escuela de Salud Integrativa incidimos mucho en todo lo que es el estudio de la microbiota. Y también hoy se está dando mucha importancia al estrés, ¿no? Nosotros en los niños trabajamos siempre con integración sensorial. Sabemos que la seguridad es un imperativo biológico. La seguridad es tener un sistema parasimpático adecuado, ¿no? Y ahí es donde, pues muchas veces, como decía Sergio, la homeopatía o las flores de Bach nos ayudan mucho en el embarazo para calmar a las madres cuando no podemos usar pues, fitoterapia u otros complementos nutricionales, y también a nuestros niños, ¿no? También trabajamos, por ejemplo, con el método Tomatis de integración sensorial durante el embarazo. Hoy sabemos que el estrés es capaz de alterar la metilación. Hoy os vais a aprender la metilación, ya digo. Pero bueno, en este aspecto hemos descubierto cosas muy interesantes, como por ejemplo que el exceso de proteínas también programa nuestro metabolismo para el síndrome metabólico. Y aquí hacer un inciso porque las leches artificiales tienen casi 3 veces más proteínas que la leche materna. Y también sabemos, por ejemplo, que las grasas buenas son fundamentales para la madre durante el embarazo y la lactancia, ya que los omega-3 son capaces de programar epigenéticamente la formación de interleuquinas antiinflamatorias, ¿no? Y esto con respecto a los macro. Con respecto también a lo que es la programación, hemos aprendido a cómo nuestros prematuros, nuestros niños con bajo peso, conviene que ganen peso despacito, porque la ganancia rápida de peso pues puede hacer también que tengan más síndrome metabólico. Y los micronutrientes son muy, muy importantes también en la programación. Sabemos, por ejemplo, cómo un déficit de magnesio o de zinc pueden hacer que una madre tenga resistencia a la insulina. Ya no nos vamos a cruzar de brazos con esa embarazada que de repente pues, empieza a hacer unas curvas raras de glucemia, ¿no? Esto es muy, muy importante. Nos dan muchísimas armas para poder ayudar a nuestros pacientes, el conocer la bioquímica. Por eso, cuando hablamos de medicina alternativa,
Yo además, como ya sabéis, tengo al enemigo en casa, pues yo me río porque digo, bueno, es que yo no conozco una bioquímica alternativa, pero muchas veces lo que estamos haciendo con la suplementación no es más que repasar nuestra bioquímica de primero de carrera. Por ejemplo, también nos pasa lo mismo cuando hacemos medicina ambiental. Lo primero que nos dan es un libro gordo de bioquímica y eso es la base de toda nuestra suplementación, porque como decía antes Jorge Ángel, tenemos que conocer bien las vías bioquímicas antes de empezar a usar suplementos, ¿no? Como os decía, la programación nutricional es muy, muy importante y sabemos exactamente dónde los distintos micronutrientes actúan a nivel epigenético. La epigenética pasa, como no, por la metilación. Es uno de los factores epigenéticos más importantes. Es como si nuestros cromosomas estuviesen plegados como un muelle y la metilación lo que hace justo es plegarlos, hacer que esos genes que están metilados la mayor parte de las veces no se puedan convertir en proteínas, no sean activos, ¿no? También tenemos otros mecanismos como la acetilación de histonas o la metilación de histonas o como los microRNAs. Cada vez es más importante esta parte. Como os decía, el periodo de máxima plasticidad, donde somos más blanditos, como la plastilina más blanda, son los primeros 1000 días de vida. Es un concepto que incluye desde el embarazo, los 2 primeros años de vida, aunque en realidad nosotros, cuando una mamá se quiere quedar embarazada, siempre pensamos que sería lo ideal incluir todas estas consideraciones con respecto a la nutrición o lo que son los tóxicos ya desde antes, por lo menos 6 meses antes de quedarnos embarazados. Y ya tenemos mamás que vienen o papás, que ahora os diré también que también tienen su parte, pues que vienen y nos dicen, oye, Mar, me quiero quedar embarazada. Y les decimos, bueno, danos unos cuantos meses a ver cómo estás de tóxicos, a ver tu microbiota, a ver tu nutrición, ¿no? Y digo papás porque ahora, como sabemos tantas cosas, tenemos mucha culpabilidad en las madres, ¿no? Porque no tengo una buena microbiota, porque tengo amalgamas, porque he tenido mucho estrés por el trabajo, ¿no? Yo siempre les digo que les damos la vida a los niños y eso es lo mejor y que nos podemos permitir todo lo demás, ¿no? Pero también los padres tienen culpa. Hoy sabemos que los padres cuando fuman también están haciendo que haya mayor riesgo de síndrome metabólico en los niños, ¿no? Tenemos estos 1000 días que tenemos que aprovechar para un crecimiento somático adecuado, un desarrollo cerebral, buenas conexiones, una buena programación, evitar los tóxicos, todas estas cosas. Pero volvemos a la primera pregunta. ¿Están nuestros niños bien nutridos? Podríamos pensar que hoy en día no tenemos malnutrición en los niños, ¿no? O también podemos pensar que solo tenemos malnutrición pues en Asia, en África, pero no aquí en Europa, ¿no? El último informe de la UNICEF del 2019 dice que millones de niños no comen la cantidad suficiente de alimentos que necesitan. Tened en cuenta que la malnutrición en los niños es una pérdida de oportunidades tremenda, no solo para los niños, sino para los países, porque es una pérdida de oportunidad a nivel de desarrollo y de capacidad económica futura, ¿no? Esto es muy, muy importante. Hablamos de desiertos y pantanos alimentarios, niños que viven en barrios donde no hay nada sano que comer, y esto cada vez pasa más. Mis niños viven ahora en Nueva York y me dicen, mamá, aquí no hay fruta ni verdura y cuando la hay es carísima, ¿no? Y estamos hablando de Nueva York. Y los pantanos alimentarios, que sería eso, por ejemplo, en Nueva York, que está lleno pues todo de comidas ultra procesadas, ¿no? Son comidas con alta cantidad de calorías y con muy poquitos micronutrientes, lo cual también hace que acabemos con los micronutrientes, ¿no? El otro día tenía una paciente que me estaba hablando de la tiamina y yo decía, uy, pero si la tiamina en principio está en todas partes, ¿no? Qué raro que tengamos la tiamina baja. Es una paciente que ha tenido una reacción con la vacuna del papiloma, ¿no? Y hay un grupo que están trabajando esa reacción de la vacuna del papiloma con la tiamina, ¿no? Muy interesante, ¿no? Porque justo, claro, si comemos alimentos con muchas calorías, la tiamina es muy importante para metabolizar los hidratos de carbono y lo que estamos haciendo es comer alimentos con muchas calorías, con muy poquitos micronutrientes, con lo cual esa tiamina que no llevan los alimentos, además estamos consumiendo la otra que tenemos en el organismo, muy, muy importante, ¿no? En este aspecto, el consumir grandes calorías vacías, ¿no? Y esto es lo que nos está pasando en nuestros niños, porque ya me diréis qué nutrientes tiene el pan blanco, la pasta, el arroz blanco, ¿no?
Y bueno, pues muchas veces cuando hacemos la encuesta nutricional, eso es lo que comen nuestros niños, ¿no? Está claro que al menos 1 de cada 3 niños no recibe la nutrición que necesita y 1 de cada 2 tienen hambre oculta. Estos son los últimos datos de UNICEF del 2019. Esto es muy, muy importante, como os decía, para la programación. Y en este aspecto me voy a centrar un poquito en el hambre oculta, que es el déficit de vitaminas y micronutrientes, porque ese sí lo tenemos en Europa y hasta casi en un 20% de los niños menores de 5 años, lo cual es una cifra muy, muy alta. La obesidad está aumentando en los países en vías de desarrollo, pero también está aumentando mucho en niños mayores de 5 años en los países desarrollados, ¿no? Y aquí el inciso que os decía con respecto a los tóxicos. Entonces, bueno, cuando hablamos de 1 de cada, pues no nos damos cuenta, pero son 40 millones de niños que tienen obesidad, menores de 5 años en el mundo, o 340 millones de niños en el mundo que tienen hambre oculta, ¿no? Que eso ya pues suena un poquito peor, ¿no? Y los alimentos pues, que hoy consumimos quizá no son los mejores. Nosotros cuando llega un niño a la consulta siempre nos reímos, ¿no? Porque empezamos a contarles lo que es una dieta sana. Aquí se ríen Laura y Jessica. Y entonces los padres pues empiezan como con Sergio, con cara de horror, ¿no? Porque claro, lo primero que les decimos, el niño tiene que comer entre un 30 y un 40% de calorías en forma de grasa, ¿no? Y cuando nos dice la madre, bueno, yo le pongo una cucharadita de aceite de oliva al puré, ¿no? Claro, eso es lo que primero tenemos que cambiar. Y es el paso en la consulta nuestra de pediatría, es cambiar la alimentación. En el curso de ESI de nutrición clínica pues hablamos mucho de alimentación en los niños, ¿no? Hablamos mucho pues, de la importancia de las grasas, de que los hidratos de carbono no sean de absorción rápida, que sean ricos en nutrientes. Y eso es lo primero que les vamos a cambiar, ¿no? Tenemos mucha malnutrición en los niños entre los 6 y los 23 meses. En España tenemos mucha hambre oculta entre los 6 y los 23 meses, sobre todo el primer año de vida. ¿Por qué? Porque dejamos la lactancia materna y empezamos a hacer el baby led weaning. Les damos un poquito de brócoli, un poquito de zanahoria, un poquito de... Pero nosotros a partir de los 6 meses empezamos con alimentación complementaria porque necesitamos hierro y zinc. Ya me diréis la cantidad de hierro y zinc que tiene, por ejemplo, pues un poquito de brócoli. Entonces, es muy importante a partir de los 6 meses meter alimentos de origen animal, que son los más ricos en micronutrientes. Y por eso, pues a veces hay que hacer una alimentación mixta y no ser tan extremistas, ¿no? Porque si un niño no se sienta, ya me diréis cómo le vamos a dar un trocito de carne, ¿no? Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque es un periodo de máximo riesgo, porque es máximo crecimiento y necesitamos gran cantidad de calorías. Y como os digo, la alimentación es un poco una pena, porque si no conseguimos los mínimos, vamos a tener una pérdida importante de oportunidades, ¿no? Y el otro periodo importante es la adolescencia. Es también un periodo de mucha plasticidad, hay también muchos cambios en la programación. Y también es como el último periodo donde podemos rellenar los depósitos, por ejemplo, los depósitos óseos, ¿no? También tenemos mucho problema con los embarazos en las adolescentes, que ya partimos de una base pues, muy mala con la mala alimentación que tienen, ¿no? Como os digo, el hambre oculta lo vamos a tener que tener en cuenta y esto también en España tenemos 2 estudios, el estudio Al-Salma, que se hizo en el 2014 con niños menores de 3 años. Los niños españoles consumían 3 veces más proteínas que las que tenían que consumir, sobre todo a base de lácteos. Los lácteos merecerían un capítulo aparte y yo soy gallega y una de las cosas que pues casi siempre tenemos que quitar en la consulta son los lácteos de vaca, con las madres consternadas con eso de qué vamos a hacer con el calcio, pero así es. Y lo que vio este estudio es que nuestros niños tenían mucho déficit de vitamina D y sobre todo, fundamentalmente, de yodo. El yodo es una de las grandes carencias olvidadas en los niños. El suelo está muy carenciado de yodo y como ahora además tenemos un poquito de manía a los pescados, pues a veces nuestros niños consumen poco pescado, ¿no? Tenemos la sal yodada, pero está ahí como en el fondo del estante del supermercado y normalmente pues, sí que tenemos que tener en cuenta esta carencia en España. Y también el estudio Snoopy que se hizo en el 2019, en este estudio se miró incluso en niños que estaban con leches suplementadas de las que ya hacemos habitualmente con vitamina D
incluso en los niños suplementados con leche con vitamina D teníamos un déficit de magnesio, de calcio, de vitamina D y un cociente calcio-fósforo que no era el adecuado. Y estamos hablando de España en el 2019, que como os digo, tenemos hambre oculta, ¿no? En este aspecto, cuando empiezan a fallar los micronutrientes, pues son esos niños que llegan pálidos, con ojeras, cansados, que no rinden mucho en el colegio, que empieza a tener pues, como sospecha de que tenga parásitos, ¿no? Nuestro organismo, al principio la célula intenta compensarse, el organismo intenta compensarse, pero cuando ya no puede va a aparecer la enfermedad, ¿no? Y esto es lo que vemos en la medicina convencional, que el coche ya se ha parado. Por eso muchas veces las analíticas no nos sirven para ver qué está pasando antes de que el coche se pare. Tenemos que intuirlo de forma clínica, ¿no? Y tenemos en pruebas en medicina funcional que las podemos ver, ¿no? Hay muchos estudios donde vemos cómo la suplementación en los niños puede mejorar su rendimiento. Hoy en día, además, los alimentos no son lo que tienen que ser. Yo tengo un huerto ecológico y el otro día compré una tierra de buena calidad y cuando ya salía del vivero me dicen, no, a ver, Mar, pero te tienes que llevar la selenita y la dorita. Total, que salí con la tierra y con 4 saquitos más que tenía que añadir a la tierra para que las verduras tuviesen una calidad aceptable, ¿no? También tenemos muchos pesticidas y muchos productos tóxicos que van a hacer que gastemos parte de esos micronutrientes buenos en poder quitar en el organismo, para poder eliminar todos esos tóxicos. Y también los tóxicos se pegan a muchas enzimas que metabolizan o los tóxicos pues, compiten con los alimentos, ¿no? Nuestra casa es lo más intoxicado. Esto también es una de las primeras cosas que aprenden nuestros pacientes. Siempre pensamos en la contaminación, pero nos damos cuenta que la contaminación más gorda la tenemos en casa, ¿no? Y aquí un inciso con respecto a las radiaciones, que quizá es lo que más ha cambiado en los últimos 30 años cuando hablamos de tóxicos y de alteraciones del desarrollo. La barrera placentaria no es una barrera buena y en la sangre del cordón tenemos más tóxicos que en la sangre materna y en la leche materna tenemos también más tóxicos que en la sangre. Eso no quiere decir que la leche no sea buena, pero quizá conviene, lo que os contaba, antes de quedarme embarazada, pues hacer una especie de reflexión de si puedo o debo hacer pues a lo mejor una limpieza, ¿no? Como os contaba, los micronutrientes sabemos que son necesarios, sabemos todas las funciones que tienen tan importantes y hoy sabemos que nuestros niños necesitan suplementación. Yo creo que esto ya no es discutible entre los médicos integrativos. Por las altas necesidades de los niños está claro que necesitan suplementaciones. Hay que tener también en cuenta que una cosa son las dosis diarias recomendadas, que son las que en el 97% de la población previenen las enfermedades carenciales, y otra cosa es lo que yo quiero estar con una salud óptima, no solo no tener enfermedades carenciales. Esto es muy importante en los niños, porque además en los niños no tenemos valores funcionales de analíticas y tampoco tenemos valores funcionales de suplementos. La mayoría de las veces se basan en suplementos que se usan en adultos. No tenemos muchos datos en niños, con lo cual a veces pues, tenemos que ver qué cantidad de suplementos necesitamos de otra forma, como por ejemplo midiendo en orina los metabolitos, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a hacer esto en los niños. Y el otro día me decía el neurólogo, bueno, es que el neurólogo piensa que el autismo es una condición y entonces tenemos las más y las menos. Diagnosticó a un niño de autismo y a los 6 meses la diagnosticó de retraso del desarrollo. Y entonces me decía, Mar, está muy bien este niño, dice, pero tú te das cuenta que le estás dando 100 veces más vitamina B6 que la normal. Y yo decía, claro, y tú te das cuenta que a lo mejor quizá está el niño bien porque la que él necesita es 100 veces más que de la vitamina que nosotros consideramos normal, ¿no? El término de nutrición óptima en pediatría es fundamental porque, como ya os digo, el dar de comer mal a un niño es una pérdida de oportunidades muy importante. Tenemos aquí unas necesidades ideales también de este libro, que es La pirámide de la suplementación, que es un libro de adultos, y a mí me gustaría tener estas para los niños. Pero bueno, poquito a poco lo conseguiremos, ¿no? Y una cosa muy importante es el terreno bionutricional. Cuando nosotros hablamos de nuestros pacientes de medicina ambiental, ¿no? De nuestros pacientes con sensibilidad química, estarían en ese 5% que necesita
muchos suplementos seguramente porque tienen un metabolismo muy malo. No es que estén locas, sino simplemente nuestras pacientes con sensibilidad química pues con mucha frecuencia se encuentran en ese 5% que tiene una genética muy mala, ¿no? Y en el lado contrario tenemos a esa amiga mía que yo siempre cuento a mis pacientes que fuma 3 paquetes de cigarrillos, bebe, es un desastre. Cuando le hice un estudio de disbiosis estaba perfecto, cuando le hice un estudio en pelo no tenía nada y cuando le hice un estudio de detoxificación me llamaron del laboratorio a ver quién era esa persona que tenía todas las enzimas que funcionaban por encima de lo normal, ¿no? Y ese sería ese 5% de esas personas que están fenomenal a pesar de que no se cuidan porque es verdad que tienen una buena genética. Como os decía, el 5 o 10% de lo que hacemos pues también depende de nuestra genética. Esta es una pirámide de suplementación que usamos mucho en la consulta, donde los suplementos fundamentales serían los que ayudan a las funciones básicas para la vida, producción de energía, crecimiento y reparación. Y aquí en los niños usamos multivitaminas y minerales, oligoelementos, ácidos grasos esenciales, probióticos y prebióticos. Y quizá yo aquí, incluso ya en niños, añadiría algún antioxidante como la coenzima Q10. Los suplementos personalizados, esto ya es lo que llamamos la medicina de precisión. Es para prevenir enfermedades que por constitución o por historia familiar tenemos más predisposición o mejorar ya las enfermedades existentes, como os decía, en el caso del síndrome de Down, tenemos pues una enfermedad y qué podemos hacer con su metabolismo para mejorarlo, ¿no? Y bueno, tenemos también suplementos para optimizar, que es el típico niño que nos dice la madre, pues es un gran deportista y quiero que tenga un mejor rendimiento, o cuando nosotros mismos queremos estar mejor, ¿no? Pues aquí estarían todos los antioxidantes o lo que alarga, por ejemplo, los telómeros, ¿no? Y a nivel de medicina personalizada volvemos otra vez a los polimorfismos. Y esto es muy importante porque los polimorfismos son mutaciones que se mantienen en el tiempo y que tienen pues, una incidencia alta en la población. No son mutaciones espontáneas, sino que se han mantenido quizá porque en algún momento tuvieron pues, una ventaja evolutiva. Y en este aspecto tenemos muchos polimorfismos, por ejemplo, en las enzimas que se dedican a la metilación, ¿no? De hecho, tiene gracia porque uno de los polimorfismos de la enzima metiltetrahidrofolato reductasa hace que tengamos menos malaria. Eso a lo mejor en otros momentos pues era una ventaja, pero aquí en España, que no tenemos mucha malaria, pues el tener un polimorfismo que no sea muy funcionante de la metiltetrahidrofolato reductasa pues no es una ventaja evolutiva, ¿no? Los polimorfismos también nos permiten, cuando los conocemos, pues estrategias terapéuticas. Y aquí os dejo este artículo muy interesante que lo encontré yo hace muchos años, pero me parece que sigue de actualidad, ¿no? En principio, la terapia vitamínica en dosis altas estimula las enzimas que funcionan mal. Los polimorfismos son proteínas que cuando pues se trata de proteínas que tienen actividad, que son enzimas, son menos funcionantes. Es como si cambiase un poquito la forma y entonces lo que ayuda a la enzima, que es la coenzima, no va a encajar igual de bien. Nuestras vitaminas no son para el pelo y las uñas, son cofactores de muchas de las enzimas. Son como el catalizador de las reacciones, es como lo que es la pastilla de encendido cuando intentamos encender una hoguera, y una enzima deficiente es como una leña húmeda. Con lo cual podemos pensar que efectivamente si ponemos más pastilla de encendido, pues al final vamos a tener el mismo resultado. Y esto es conocido. Esto es lo que yo os contaba, que no es medicina alternativa, no es bioquímica alternativa, es bioquímica, la única que tenemos, ¿no? Y sabemos que diferentes vitaminas del grupo B, o por ejemplo la vitamina K, o por ejemplo algunos aminoácidos y metales y iones, funcionan como cofactores de muchas de estas enzimas que presentan polimorfismos conocidos, ¿no? Y de verdad que a nivel de la clínica nos da muy buenos resultados esta terapia con dosis altas de vitaminas. También deciros que, por ejemplo, las dosis que usamos no tienen nada que ver con las dosis recomendadas. Estas son algunas de las enzimas cuyos polimorfismos conocemos y estas son las dosis que a veces usamos. Por ejemplo, efectivamente, en ese niño estábamos usando 100 veces más vitamina B6 de la normal, pero a veces usamos 500 veces más vitamina B6. Lo que pasa es que ahí sí que tenemos que saber bien qué vía estamos intentando
apoyar. Por ejemplo, cuando estamos apoyando a la metilación, nunca solemos empezar con un ácido fólico ni solemos empezar con un SAMe, ¿no? Porque tenemos que ver dónde está el cuello de botella, dónde está el atasco, ¿no? Pero, por ejemplo, si no sabemos, no podemos hacer estudios, tampoco pasa nada por hacer pruebas, porque con estas vitaminas tenemos muy poquita toxicidad, ¿no? También podemos medir ácidos orgánicos en orina, sus metabolitos, para ajustarlas. Pero una de las prácticas habituales es empezar, por ejemplo, cuando sospechamos que hay una mala metilación, con la vitamina B12, que os sonará, o con la vitamina B6 a dosis altas, porque estas no suelen tener cuello de botella, ¿no? Y, como siempre, pues ha ayudado de cofactores como pueden ser el magnesio o el zinc. Una cosa importante de estas enzimas es lo que hablamos en principio de una cosa muy importante, que es la ecogenética y los ecoalelos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un polimorfismo de la metiltetrahidrofolato reductasa que funciona un 20%, y imaginaros que además tenemos mercurio, pues ese 20% no va a ser 20%, esa enzima va a trabajar un 10%. ¿Qué quiere decir? Que además muchos de estos polimorfismos son sensibles a los factores ambientales, ¿no? Y hablamos de ecoalelos. No es lo mismo genéticamente, probablemente ese polimorfismo lo tenían sus abuelos, pero si trabajaba un 20% y los abuelos pues no tenían estrés, no tenían tóxicos, tenían una buena alimentación, pues era suficiente para funcionar. Pero imaginaros ese mismo polimorfismo rodeado de mercurio o rodeado de antimonio o rodeado de diferentes tóxicos más el estrés, más una dieta carenciada, ¿no? Ya en vez de trabajar un 20% va a trabajar un 5% y ahí ya no va a ser suficiente, ¿no? Con lo cual, lo que os contaba, es muy, muy importante entender la bioquímica para poder ayudar a nuestros pacientes, y esto lo aprendemos en el máster de suplementación. Y bueno, y también un pequeñito inciso en este aspecto, porque bueno, lo que sí está claro es que en los trastornos del desarrollo sí que tenemos muchísimos polimorfismos conocidos que podemos, en principio, ayudar, ¿no?, a nuestros niños. Y otra vez, aquí os dejo el ciclo de la metilación. ¿Por qué? Porque es el centro de metabolismo conectado con la antioxidación, con la producción de energía, con la detoxificación. Con lo cual, si tuviésemos que empezar a repasar la bioquímica por algún sitio, yo creo que hoy os ha quedado bien claro a todos que este es el sitio por donde empezar. Y muchas gracias. Lo voy a dejar ya aquí. Gracias.